Bien, continuando con las teóricas de esta gestión 2023, me toca dar periné. El periné prácticamente es la parte inferior del piso pélvico. Acá estamos viendo lo que ya habíamos estudiado, la cavidad abdominal, la pelvis, ¿sí? Y justamente acá, que está delimitado en rojo, corresponde al periné. Pero no es tan simple, el periné tiene muchas capas, las capas musculares y las capas musculofaciales que acompañan la piel, además de los vasos y nervios al que corresponde. ¿Qué es el periné? El periné es un conjunto de estructuras y tejidos blandos que cierran por debajo de la cavidad pelviana, ¿sí? Se puede describir o se puede observar en forma de rombo, ¿sí? Justamente acá en esta imagen podemos observar que tiene forma de rombo. Acá con el cursor les estoy mostrando prácticamente la última vértebra coxigia, ¿sí? Sería el límite posterior, ángulo posterior si se puede decir, y también el ángulo anterior que corresponde a la sínfisis del pubis, pero la parte inferior de la sínfisis del pubis, y lateralmente a las tuberosidades isquiáticas. Prácticamente es un rombo, ¿sí? Que hay muchas imágenes, ¿no es cierto?, en los libros, en los atlas, ¿sí?, de anatomía, describe como un rombo, ¿sí? Bueno, a ver, conociendo los límites antero, posterior y lateral, acá les muestro un esquema, ¿sí? Un esquema al cual he diseñado, en el cual nos muestra los planos musculares, ¿sí? En la parte superior, por ejemplo, todo esto corresponde al periné masculino y en la parte inferior al periné femenino, ¿sí? Aquí estamos viendo el pubis, ¿sí? Aquí estamos viendo el coxis, ¿sí? Podemos ver tres planos, como pueden ver. Miren, este es el plano profundo, como nos describe acá, ¿no es cierto? Plano profundo. Este es el plano medio y este es el plano superficial. Como verán, el plano superficial está en la parte inferior, ¿no es cierto? Y el plano profundo en la parte superior, en la posición anatómica al que corresponde. ¿Qué es lo que podemos ver en estos planos musculares? Esto es planos musculares porque hay otros planos musculofaciales que acompañan la piel, los nervios, los vasos, los linfáticos, entre otras estructuras como las glándulas también. Acá estamos viendo, miren, la similitud que tiene en cuanto al orden, en cuanto a los planos, los músculos, ¿sí? Tanto en el varón como en la mujer. En el plano profundo, por ejemplo, el músculo elevador del ano y el músculo coxigio, ¿sí? Y en el plano medio está el músculo transverso profundo del periné, así como también el músculo esfínter de la uretra, ¿sí? En el plano superficial, ¿no es cierto?, está el músculo transverso superficial del periné, el músculo esfínter externo del ano, el músculo isquiocavernoso y bulbo esponjoso, ¿sí? En la mujer es similar, salvo que se aumenta un músculo, ¿sí?, el constrictor de la vulva. De hecho, estamos hablando de músculos, porque sabemos que hay otros órganos y otros tejidos que corresponden a la mujer, propios y propios en el varón también, ¿sí? Bueno, entonces estamos observando en estos dos esquemas, ¿sí?, los planos musculares, ¿sí? Bueno, a ver, en esta imagen sagital, en un corte sagital, podemos observar la parte que está en rojo, ¿sí?, le estoy mostrando con el cursor, que corresponde al periné, ¿sí? Como verán, el periné es un conjunto de estructuras blandas que cierran por debajo de la cavidad pelviana, ¿sí?, el diafragma pélvico y varias otras estructuras que la acompañan, ¿sí? Desde luego que es el piso prácticamente, ¿sí?, de la cavidad pélvica. Y a la vez sabemos que en la parte superior está la cavidad abdominal con todas las vísceras que ya se ha estudiado, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero, a ver, veamos, estábamos en el plano muscular. Les muestro acá, por ejemplo, ¿sí?, los ejemplos de los músculos vista por dentro. Es decir, estamos en la cavidad pelviana y vemos, ¿no?, de arriba hacia abajo los músculos que corresponden, ¿sí?, a lo que respecta, ¿sí?, a sus inserciones también, ¿no es cierto? Recordarles que tiene una forma de rombo, les decía, el periné,
vista superficialmente, pero por dentro es un tanto más extenso, ¿sí? Los músculos van insertándose un tanto ya pasando el límite del rombo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, a ver, en el plano profundo decíamos que está el elevador del el ano, que prácticamente es un músculo, ¿sí? Cuya inserción es, lo hace en la sínfisis del pubis, en la parte lateral de la sínfisis del pubis, perdón, como estamos viendo acá. Miren, el músculo elevador del ano, ¿sí? Que rodea prácticamente a la parte anal y también en la parte rectal, como podemos observar, ¿sí? Bueno, anteriormente, ¿dónde se origina? En la cara posterior del pubis, ¿sí? Y en la aponeurosis o fascia obturatriz y también en la cara interna o medial de la espina ciática o también llamado isquiática, ¿sí? En la parte posterior el músculo termina insertándose en los bordes laterales de las dos últimas vértebras del coxis, ¿sí? Y principalmente en el ráfeo ligamento anocoxigio. Bueno, a ver, interna o medialmente o la parte elevadora, ¿sí? Así se denomina, y la parte elevadora, esta es la porción elevadora que le estoy mostrando con el cursor, ¿sí? Anteriormente se inserta en el pubis, ¿sí? Y posteriormente, después de cruzar la próstata, ¿sí? De la cual están separadas por la aponeurosis lateral o fascia prostática, terminan insertándose en las paredes anterior y lateral del recto, como les decía, ¿sí? Aquí podemos observar eso, miren cómo rodea la parte posterior y lateralmente, ¿sí? Podemos observar aquí el músculo elevador del ano, la porción esfinteriana, ¿sí? Que en la parte anterior se va a insertar un tanto más lateral, desde luego al elevador del ano, en la porción elevadora, ¿sí? Sin embargo, el músculo coxigio, ¿sí? También llamado isquiocoxigio, se origina medialmente o mediante un ápice o vértice estrecho en los bordes y cara interna o medial de la espina ciática o isquiática, ¿sí? ¿Sí? En esta parte, ¿sí? Como pueden observar, ¿sí? Estas fibras que pueden observar, ¿sí? Tanto oblicuas, ¿no es cierto? ¿Sí? Termina insertándose en los bordes laterales de las vértebras sacras y coxigias, ¿sí? Pero obviamente en las partes inferiores, desde luego, ¿sí? Bueno, a ver, vámonos al plano medio, ¿sí? Hablamos del músculo transverso profundo del perine y el esfínter de la uretra prácticamente, ¿no? A ver, sus inserciones de este músculo transverso profundo del perine, si podemos observar en esta imagen, aquí estamos con otro esquema, ¿sí? Que desde luego está en Rubiera estas imágenes. Podemos observar el músculo transverso profundo, ¿sí? Del perine, ¿sí? Se inicia en la tuberosidad isquiática, como podemos ver, ¿sí? Del hueso ilíaco, ¿sí? Por detrás de la inserción del músculo isquiocavernoso, ¿sí? Bueno, como podemos observar, aquí termina a la parte media y central en una parte, ¿no es cierto?, denominado el centro del perine, ¿sí? En el cual se insertan varios músculos, ¿sí? De este piso, en todo caso muscular que estamos viendo, ¿sí? Bueno, aquí en la parte posterior podemos observar el otro músculo, el esfínter externo de la uretra, ¿sí? Perdón, en la parte anterior, que corresponde a la parte anterior. Esta es la parte posterior, ¿ya? Esfínter externo de la uretra, ¿sí? En tanto en varones como en mujeres, que sí, que coinciden, ¿sí? Cuya inserción es, en cuanto a las fibras profundas, también denominado anular, como pueden ver, miren, las fibras profundas, estas son las fibras superficiales, ¿sí? Las fibras profundas anulares rodean totalmente el conjunto uretral, como ustedes pueden ver, ¿sí?
en tanto que las fibras periféricas se insertan por delante en la parte anterior de la hoja inferior de la aponeurosis media o membrana perineal, que no está dibujado acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Y del tejido que rodea el plexo prostático de Santorini. Después de contornear las caras laterales de la uretra membranosa, termina por detrás en el del conducto uretral, entrecruzándose con el lado opuesto. Miren, como pueden observar, se entrecruzan, ¿sí? Algunas de estas fibras se extienden hasta el núcleo fibroso central del perine o centro tendinoso del perine, ¿sí? Bueno, como pueden observar acá. ¿Cuál es la acción de este músculo? Desde luego, por su contracción, cierra la porción membranosa del conducto uretral. ¿Sí? Como está constituido por fibras estriadas, se contrae a voluntad. ¿Sí? Son músculos estriados, desde luego, voluntario. ¿Sí? Bueno, estamos entonces hablando de este músculo esfínter de la uretra, mientras que este es el esfínter, perdón, el músculo transverso profundo del perine, ¿sí? Que es muy distinto, ¿no es cierto? No rodea a ningún sistema tubular u orificio como lo hace el esfínter externo de la uretra, ¿sí? Que más adelante también vamos a describir lo que es el esfínter externo del ano. Bueno, a ver, vayámonos a la parte superficial. Aquí está el esquema. A ver, vamos a ver. Aquí está. Esta es la parte superficial. Estamos observando acá el músculo transverso del superficial del perine. Ahí está. Recuerden que hay un músculo transverso profundo del perine. Este es el músculo transverso superficial del perine. Como pueden observar, el plano superficial corresponde a estos músculos, además del isquio cavernoso y el bulbo esponjoso, obviamente, y el músculo esfínter externo del ano. Entonces coincidan con la imagen. Miren, por ejemplo, hemos empezado con el plano profundo, ¿no es cierto? ¿Sí? Representado por el músculo elevador del ano con estos dos segmentos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el músculo coxigio o isquio-coxigio, ¿sí? Acá nos muestra el músculo piriforme, pero ese no corresponde a los músculos, ¿no es cierto?, de lo que es el piso, sino tiene otra actividad, el músculo piriforme o músculo llave. Entonces hemos empezado por la parte profunda, el plano profundo. Luego hemos continuado con el plano medio, que está representado por el músculo transverso profundo del perine y el esfínter de la uretra, ¿no es cierto? Ya está. Luego, ahora pasamos a describir el plano superficial muscular, que está representado, como pueden ver, por 4 músculos. El músculo transverso superficial del perine, el músculo esfínter externo del ano y también el isquio cavernoso, ¿sí? Y el bulbo esponjoso, como podemos ver acá, ¿sí? Ok, a ver, tomando en cuenta estos músculos, por ejemplo, el isquio cavernoso, ¿sí? Está acá. Sus inserciones, a ver, describamos, se inserta, perdón, se ha movido. Ahora sí, sus inserciones se inserta por detrás, en la parte posterior, por intermedio de 2 haces, ¿sí? Uno externo lateral, ¿sí? Y otro interno medial. El externo lateral en los 2 labios de la rama isquiopubiana, ¿sí? Pues se llama isquio cavernoso, ¿no? Y la parte interno medial en la cara interna del isquio. Las fibras internas terminan en el cuerpo cavernoso, de ahí su nombre, isquio, ¿sí? Isquio cavernoso, ¿sí? Bueno, su acción es que contraiga, ¿no es cierto? La contracción de este músculo comprime la raíz de los cuerpos cavernosos y lleva hacia adelante la sangre que la contiene, ¿sí? Bueno, a ver, de hecho, ¿sí? En cuanto a su acción, la contracción del músculo de Houston, que corresponde a qué? Es un epónimo, ¿no es cierto?, que comprime la vena dorsal profunda, lo que contribuye a la congestión pasiva del pene y por consiguiente la erección. Bueno, esto ya han debido ver
¿no es cierto?, en genital masculino con respecto a el falo mismo, el estudio del falo, ¿sí? El otro músculo, el bulbo esponjoso, que corresponde a este, ¿no es cierto?, a esta parte, ¿sí?, que está en el plano superficial, es un músculo yuxtamedial y se encuentra en el perineo anterior, ¿sí?, que está envainada al bulbo de la uretra y al cuerpo esponjoso a la vez, y se extiende desde la parte anterior del rafe anovulvar o núcleo fibroso del perineo, ¿sí?, que como lo estamos viendo. Miren, y además acá está el centro tendinoso, ¿no es cierto?, el centro tendinoso del perineo, en el cual también toma inserción, ¿sí? En todo caso correspondería a una inserción fija, ¿sí?, prácticamente correspondería a eso. En cuanto al esfínter externo del ano, ¿sí?, miren, es que tiene similitud, ¿no es cierto?, al esfínter de la uretra, ¿sí? El esfínter externo del ano se localiza alrededor de la porción anal, o sea, del conducto anal y parte del recto, ¿sí?, en una altura de 2 a medio centímetros, ¿sí?, 2,5 centímetros, y está constituido por arcos musculares, ¿sí? ¿Cuál es la acción? Es obturador del ano, prácticamente cierra, ¿no? De hecho, es un músculo estriado a voluntad y se la puede contraer, desde luego, para evitar la salida de materia fecal, desde luego, ¿sí? Bueno, a ver, en cuanto a lo que hemos descrito hasta el momento era lo que corresponde a los músculos a los planos musculares del perineo, desde luego, ¿sí? A ver, vayamos a ver ahora los planos en sí. Vamos a ver, en sí, tomando en cuenta, ¿sí?, los otros tejidos. Por ejemplo, en esta imagen, miren, hace rato habíamos visto los 4 planos musculares, pero ahora estamos viendo, bueno, 3 planos musculares de hecho, ¿no? Un plano superficial, un plano medio y un plano profundo, ¿sí? Pero acá, miren, hay 4 planos, estamos hablando ya de en general, ¿no? Eso es la parte que complica al perineo, ¿sí? Hay que conocer los planos musculares, ¿sí?, que ya lo hemos descrito, ¿sí?, en cuanto a sus inserciones y sus acciones, pero ahora, miren, pasemos a ver los planos que corresponde a ser 4, ¿sí?, y empezamos por el plano superficial. Miren, en esta imagen, ¿no es cierto?, en el cual he diseñado igual, miren, está aquí el pubis, aquí está el coxis, hemos dicho que el perineo, ¿no es cierto?, tiene forma romboidal, vista por fuera, desde luego, pero por dentro eso ya no es tan romboidal que digamos. Está dividido en 2 triángulos, ya decimos, ¿no? Un triángulo posterior, ¿no es cierto?, en el cual se encuentra el ano y el recto, y un triángulo anterior, ¿sí?, que corresponde a ser la urogenital, ¿sí? En todo caso, acá estamos viendo el perineo de sus 4 planos del varón y acá de la mujer, ¿sí? Aquí por eso está representando la vagina, el conducto vaginal, mire, el conducto vaginal, ¿no? Empecemos entonces a describir estos 4 planos, ¿sí?, que incluyen ya músculos y además incluyen piel, nervios y vasos sanguíneos y algunas otras estructuras. A ver, vayamos por el plano superficial. Como pueden ver, el plano superficial, ¿no es cierto?, que corresponde a esta capa, ¿sí?, y aquí está señalando, ¿sí?, la parte más superficial correspondería a la piel, ¿sí?, fíjense la piel, el tejido celular subcutáneo, ¿sí?, las arterias perineales y sus venas satélites, ¿sí? Además se encuentran las ramas del nervio pudendo, ¿sí?, las ramas de la perineal y lateral y perineal superficial, ramas del nervio cutáneo femoral, su ramo perineal, ¿sí? Estamos viendo el plano superficial en el cual incluye la piel, ¿sí? Bueno, vamos al plano músculo-facial superficial. Plano músculo-facial superficial. Miren, ¿qué es lo que existe en este plano?
¿Por qué estructura está representada? Por la raíz del cuerpo cavernoso y bulbo del pene. En todo caso estamos con el perineo masculino, ¿sí? El músculo isquiocavernoso y bulbo esponjoso, el músculo transverso superficial y un espacio, ¿no? El espacio perineal superficial, ¿sí? Todo eso está en el plano músculo-facial superficial. Pasemos ahora al plano músculo-facial medio, ¿sí? Miren, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué estructuras vamos a encontrar en este plano músculo-facial medio? El músculo transverso profundo perineal, esfínter externo de la uretra, el nervio dorsal del pene, la arteria y nervio pudendo interno y glándulas bulbo-uretrales. Como pueden ver, son estructuras que están presentes en este plano músculo-facial medio. En el plano músculo-facial profundo podemos observar, ¿no es cierto?, se está representado por el músculo elevador del ano, ¿sí?, el músculo coccigio y también sus fascias. Recuerden que habíamos visto en los planos musculares estos dos músculos, pero acá se incluye sus fascias, ¿no es cierto? Por eso se llaman, ¿no es cierto?, planos músculo-faciales, ¿sí? Entiéndase eso. Bueno, vayamos a ver la parte que corresponde a la mujer, ¿sí? Como pueden observar, miren, acá para su mejor estudio, en el plano suprafacial, ¿sí?, suprafacial, que es más superficial, está el tejido celular subcutáneo, la piel, todo, ¿no es cierto?, con respecto a lo que representa también en el varón, pero sí incluye el músculo transverso cutáneo del periné, estamos hablando de la parte vulvar, de la vulva, ¿sí? ¿Sí? Y en el plano músculo facial medio, el músculo isquiocavernoso y bulbo esponjoso, el músculo transverso superficial, el espacio perineal superficial y el músculo constrictor de la vagina, ¿sí? ¿Sí? Además, el vestíbulo de la vagina, ¿sí? Es lo que le diferencia. Como ven, en mayúscula corresponde a la mujer, ¿sí? Está en todo caso adicionando, ¿no es cierto?, estas estructuras, ¿sí? ¿Y qué es del plano músculo-facial medio? En el plano del músculo facial medio no hay ninguna diferencia con respecto a lo del varón, perdón, y se encuentra el músculo transverso profundo perineal, esfínter externo de la uretra, nervio dorsal del pene, arteria y nervios pudendos interno y nervio pudendo interno, ¿sí? Tal cual en el varón, ¿sí? Y en el plano profundo, el músculo facial profundo en todo caso, e igual que en el varón, ¿no es cierto? Músculo elevador del ano y el músculo coccigio o isquiococcigio, además de sus fascias, ¿sí? Entonces, diferenciar, ¿no es cierto?, estos planos, ¿sí?, de tejidos en la mujer y en el varón, ¿sí?, en mayúscula, lo que respecta a, adicionalmente, lo que respecta a la mujer, ¿sí? Bueno, en este otro cuadrito está lo que respecta a todo lo que es el varón y en este otro la mujer, ¿sí? Bueno, lo que describíamos, ¿no es cierto?, el músculo facial superficial, ¿no es cierto?, y además el suprafacial, ¿sí?, en el cual se encuentran ramas, ¿sí?, nerviosas, así también ramas terminales y algunas colaterales también, ¿no es cierto?, arteriosos desde luego, ¿sí?, y obviamente tejido celular subcutáneo en gran cantidad. Bueno, a ver, vamos a ver más adelante, ¿sí? Es un corte coronal prácticamente de lo que respecta al perine. Podemos observar, ¿no es cierto?, los tejidos, ¿sí?, que están alrededor del conducto anal y así como también el ano, ¿sí? Bueno, a ver, podemos observar en esta imagen prácticamente un espacio, ¿sí?, acá a lo que respecta, ¿no es cierto?, un espacio lateral al recto y al ano y medial a lo que respecta, ¿no es cierto?, la tuberosidad isquiática, ¿sí? Bueno, observamos entonces acá en este espacio, ¿sí?, un músculo, ¿no?, el músculo elevador del ano, la arteria rectal inferior, podemos observar, ¿sí?, la vena pudenda interna,
la arteria pudenda interna también, ¿no? En todo caso, todo esto representa la fosa isquiorrectal, ¿sí? La fosa isquiorrectal. Pero también se puede denominar isquioanal, ¿sí? Porque aquí está el recto y el ano. La fosa isquio, porque aquí está la tuberosidad isquiática, ¿sí? La base representa, ¿no es cierto? La base apunta hacia abajo y el vértice hacia arriba, ¿sí? Para estudiarla, ¿no es cierto? Estamos hablando de lo que es la anatomía anterior, posterior, lateral, medial, superior, inferior y todo eso. ¿Sí? La pared interna o medial, ¿no? En la parte alta, la suprainterna, ¿no? La suprainterna o superomedial también se denomina. Es un plano muscular continuo conformado por el elevador del ano, como ya lo habíamos dicho, ¿sí? ¿Sí? También participa en la parte un tanto más posterior el coccigio o isquiococcigio, además de su revestimiento celular, ¿no es cierto?, en la parte superior, ¿sí? Y en la parte inferior, desde luego, ¿sí? Podemos ver, perdón, em, en algo lo que respecta a los músculos, ¿no es cierto? Músculo elevador del ano y, ¿no es cierto?, en sus dos porciones, ¿sí? Bueno, a ver, la pared externa de esta fosa, que está representada por esta tuberosidad, ¿sí? Es un tanto vertical, como pueden observar, y está formada por el músculo obturador interno y su aponeurosis, ¿sí? Que además que se desdobla, ¿sí? Para envolver a los vasos y nervios pudendos internos, como pueden ver acá, ¿sí? Bueno, a ver, la pared inferior o base que corresponde a hacer todo esto, ¿sí? Les decía que tiene una forma triangular, la base, el vértice, ¿sí? En todo caso, la pared inferior o base se haya conformado por los tegumentos, ¿sí?, del periné, estamos hablando del pie, de la piel, perdón, piel, tejido celular subcutáneo, ¿sí?, o panículo adiposo también se denomina, ¿no?, y abundante grasa, desde luego, ¿sí? Y bueno, en su parte posterior se puede describir que se prolonga, que se encuentra entre el glúteo mayor y la parte posterior del diafragma pélvico, desde luego, ¿sí? Bueno, a ver, sus contenidos en todo caso son vasos arteriosos y venosos, nervios y además un músculo más, como estamos viendo acá, ¿no? El elevador del ano, ¿sí? A ver, aquí se describe un borde superior, ¿sí? Sigue la línea de inserción del músculo elevador del ano en la aponeurosis o borde, o fascia del obturador interno, ¿sí? Bueno, todo esto sería lo que respecta, ¿no es cierto?, la base de este fosa isquiorrectal, ¿sí? Bueno, entonces, para su estudio, ¿sí?, de estos planos, ¿sí?, hablamos de los planos musculares y sus planos en total, que incluye la piel, vasos y nervios, ¿sí? Bueno, a ver, acá en este esquema podemos observar, ¿sí?, el músculo constrictor de la vulva, ¿sí?, lo que diferenciaba, ¿no es cierto?, al periné masculino, ¿sí? Bueno, los otros músculos, por ejemplo, el músculo bulbo esponjoso, ¿sí?, es similar también a lo del varón, ¿no? Acá en esta imagen observamos, ¿sí?, en la parte superior lo de la mujer, ¿ya?, y en la parte inferior lo que respecta al varón, ¿sí? Como pueden ver, los músculos del piso pélvico, ¿sí?, miren, podemos ver que es atravesada, ¿no es cierto?, por el conducto vaginal, ¿sí?
Acá observamos en el perine algunas estructuras, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que ya han visto, ¿no? En genital femenino y genital masculino, ¿sí? La raíz del pene, ¿sí? Acá en todo caso, las raíces de los genitales externos que corresponden a el clítoris, ¿sí? El orificio de la vagina a este nivel, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, a ver, en esta otra imagen podemos observar, ¿no es cierto?, los dos triángulos, el triángulo posterior y el triángulo anterior. Ya sabemos sus delimitaciones, ¿sí? Y las estructuras que están en relación, ¿no es cierto? Por ejemplo, lateralmente, ¿sí? A el orificio vaginal, ¿no es cierto?, están las raíces de los genitales externos, ¿no es cierto? Y además en la parte anterior está el orificio uretral, ¿sí? Todo esto corresponde al triángulo urogenital y este es el triángulo anal, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a ver otros esquemas que nos puedan servir para estudiar el periné. Acá estamos viendo en cuanto al varón, ¿sí? Las raíces de los genitales externos, ¿sí? Desde luego que no hay aquí un orificio y conducto vaginal, ¿cierto? No existe, ¿sí? Y lo que respecta a los músculos en esta tablita, ¿ya? El músculo, la inserción de origen, su inserción móvil, la inervación y su acción, desde luego, ¿sí? Su acción o función, ¿no es cierto? ¿Sí? Y vamos viendo la parte del recto, y el conducto anal, ¿sí? Las estructuras que la contornean, ya habíamos hablado del elevador del ano, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos compartir? Una imagen que nos sirva. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el piso pélvico, ¿no? El músculo elevador del ano, ¿sí? La membrana perineal y espacio perineal profundo, por ejemplo, acá que está representado por un pintado de naranja, ¿sí? Acá otra imagen, ¿no es cierto? El triángulo, en todo caso, anterior, ¿sí? Aquí correspondería al centro tendinoso del periné, por ejemplo, en esta parte, ¿no? El centro tendinoso del periné era punto fijo, ¿sí? de la inserción de algunos músculos, ¿sí? Prácticamente el piso pélvico puede hacerse flácido, ¿no? A medida que la edad aumenta, ¿sí? Bueno, algunas estructuras en esta imagen podemos observar, ¿sí? El periné, ¿no es cierto? Y algunas estructuras que la conforman, ¿sí? Bueno, a ver, lo que más importa no es lo que respecta a los genitales externos y femeninos, que son otros temas, sino más bien los planos musculares del periné, que ya habíamos descrito, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el resto, ¿no es cierto?, en cuanto a no solamente lo muscular, sino también algunas estructuras, como los nervios y los vasos sanguíneos. Bueno, a ver qué más podemos compartir. Bueno, con respecto al periné masculino y femenino sería todo. Y desde luego que también tienen que repasar la fosa isquiorrectal, ¿sí? ¿Qué la representa, ¿no? ¿Qué estructuras la conforman? La parte interna, la parte lateral, la base, el vértice o la parte alta, ¿sí? Bueno, jóvenes, entonces hasta aquí la teórica que corresponde a periné y les deseo un buen examen de este rote.